que al Señor le agrada es que santifiquemos nuestras vidas. Ahora sí vamos a hablar de esos 4 hitos en la vida de Pedro. El primero de ellos es que Pedro tuvo un encuentro transformador con Jesús. El segundo hito es la confesión que Pedro hizo sobre quién era el Cristo. El tercer hito es que Pedro negó al Maestro. Y el cuarto de los hitos es que el Señor restauró la vida de Pedro. Vamos a ir viendo esto en pasajes bíblicos y os voy a ir contando, aparte de algo de Pedro, algo sobre mi propia vida. Y me gustaría que al escuchar la historia, la biografía de Pedro y la mía, de alguna manera, algunas cositas que os voy a contar, me encantaría que pensarais también en la vuestra. Vamos al primer pasaje que leemos, Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, 42. En este pasaje nos encontramos a Andrés, el hermano de Simón, que fue quien lo llevó a conocer a Jesús. Y en este primer encuentro que vamos a leer, Jesús hizo algo extraordinario en la vida de Pedro. Por eso te animamos a ti que hoy quizás vienes, no sé si es la primera vez en nuestra iglesia, si has visitado otras iglesias, si has escuchado hablar de Jesús 1.000.000 de veces o es la primera vez que lo escuchas. Pero sea como sea, te invitamos a que tengas tus oídos atentos a ese encuentro que Jesús tuvo con Pedro, porque Él quiere también encontrarse contigo. Juan capítulo 1, versículo 42 dice así. Bueno, vamos al versículo 41. Dice, 41, sí. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo entonces Andrés? Dice que le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este encuentro con Jesús, este encuentro de Jesús con Pedro y de Pedro con Jesús fue impactante para la vida de aquel que hasta entonces se llamaba Simón. ¿Qué pasó en el encuentro? Su hermano Andrés lo trajo a tener una conversación con Jesús, a encontrarse. ¿Os recordáis el Festival de la Esperanza que hemos tenido hace poco? ¿Recordáis que se hablaba del Plan Andrés? Hablábamos del Plan Andrés como de ese plan que nos motivaba a llevar a personas nuevas al Festival de la Esperanza. Bueno, ese plan está inspirado en este pasaje. Andrés, el hermano de Simón, fue quien presentó a Simón, le presentó a Jesús. De manera que el Plan Andrés está basado en esto. Es como decir, lleva a personas que no conocen a Jesús a los pies de Jesús. ¿Y qué aconteció aquí? Algo increíble que impactó y transformó la vida de Simón. Dice que el Señor lo miró y cambió su nombre. Ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Cefas. Cefas es el término arameo de la palabra piedra. En griego las dos palabras son Petrus y Petra. Y de esta confesión que hace Pedro vamos a hablar en el siguiente hito, porque es un hito trascendente para su vida, pero también que ha marcado las dos líneas de teología dentro de la Iglesia católica e Iglesia protestante. Eso lo vamos a ver después. Pero fijaos que cambió su nombre. No sé cuántos habéis oído hablar de una joven en redes sociales, una influencer cristiana muy conocida, que ahora se llama Sarab Rey. ¿Alguno ha oído hablar de ella? ¿No? Bueno, Sarab Rey anteriormente, ella ha conocido al Señor hace unos 2 años y ella ha salido de temas de nueva era y de todas estas prácticas esotéricas. Entonces a ella sus padres la llamaron Izanami, que es el nombre de una diosa
algo así relacionado con el fuego y unas cosas feas, diabólicas. Cuando esta chica conoció al Señor, entendió que necesitaba un cambio de nombre, pero porque su nombre realmente estaba asociado a temas esotéricos. Así que decidió cambiar su nombre por el de Sarab Rey, que al final habla de la presencia de Dios en el fuego y del Rey de Reyes, que es su Rey. A mí me parece, bueno, no es que todos tengamos que cambiarnos el nombre, ¿verdad? Pero sí que puedo entender que haya personas que sientan que el nombre que tiene un peso demasiado feo en sus vidas. En mi caso yo no cambié de nombre, pero mi encuentro con Jesús transformó mi vida. Tenía 18 años cuando conocí a Jesús. Fue mi primer encuentro. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que no había escuchado nunca antes hablar del Señor? Claro que había escuchado. Había escuchado hablar de Dios. Me he criado en un colegio de monjas. En España es muy típico haber ido a un colegio católico. Y había escuchado hablar de Jesús, y había escuchado y me había aprendido el catecismo y había hecho la comunión. Y además era de esas niñas que no salía de casa sin dar un beso al crucifijo. Era como que yo tenía que besar el crucifijo para sentirme segura, para sentirme bien. Practicábamos el miércoles de ceniza. ¿Alguien aquí ha tenido tradición católica? ¿Ha practicado el catolicismo? No, tampoco. Chicos, ¿de verdad? Vale, menos mal. Menos mal que hay alguien que sí. ¿Soy la única hereje o qué? No. Bueno, entonces, yo había escuchado hablar de él. Pero a los 15 años tuve una crisis de fe porque mi hermano enfermó. Él tenía 5 años más que yo, sigue teniendo 5 años más que yo, gracias a Dios. Enfermó grave y yo lo pasé mal. Me sentí muy sola, me sentí como que mi fe no servía para nada, que dónde estaba Dios porque mi hermano se había puesto muy enfermo. Y con 15 años pues te cuesta mucho digerir la vida. Algunos piensan que solo los adultos tenemos problemas. Pero no, los niños tienen problemas, nuestros niños tienen problemas, nuestros adolescentes tienen problemas. Sus emociones pueden dispararse, pueden sentirse solos, pueden estar confundidos. Y más en estos tiempos que corren, ¿no os parece? Corren tiempos de incertidumbre. ¿Tú crees que un niño que ve en la tele el terremoto de Venezuela no tiene miedo? ¿Tú crees que un adolescente cuyos padres se enferman no siente miedo, no se siente confundido? Claro que sí. Bueno, mi fe, la fe que había aprendido en el colegio, no me resultaba práctica ni útil en esos momentos. Y pasaron unos años ahí de incertidumbre y a los 18 años un joven que había tenido problemas con la droga, porque en los años 80 en España había muchos problemas de drogadicción. Habíamos pasado de un régimen totalitario, el de Franco, a la democracia, y entonces vino lo que se llamaba la movida madrileña, y ahí todo el mundo se drogaba, todo el mundo probaba las drogas y practicaba todo tipo de cosas. Y este joven que había caído en las garras de la droga me habló del Evangelio. Me habló de un Jesús que había transformado su vida, que le había liberado de las drogas. Y yo, claro, estaba un poco atónita porque a mí me habían hablado de Jesús, pero nunca me habían hablado de que podía tener un encuentro transformador en mi vida. Y este joven me presentó a Jesús en esa manera. En la Chabola de Vallecas, en la calle... Venta de la Higuera. Digo, madre mía, que no me acuerdo del nombre de la calle. En la calle Venta de la Higuera, una chabola sin agua corriente, una chabola muy pobre. Las chabolas son casitas bajas, lo sabemos, ¿verdad? Casas bajas en las que no había ni agua corriente, las calles sin asfaltar. Allí oraron por mí y tuve un encuentro con Jesús que marcó mi vida. No necesité cambiarme de nombre, pero aquella oración sencilla, en un lugar humilde, transformó e impactó mi vida para bien. Un encuentro con Jesús, como el que tuvo Pedro, transforma vidas. Eso es a lo que yo te animo hoy. Quizás ya has tenido tu primer encuentro con Jesús, o el segundo, o el tercero, no importa, hay que seguir teniendo encuentros con Él constantemente. El primero es ese que te abre los ojos,
te hace nacer de nuevo, te hace empezar a entender las cosas de arriba de una manera insospechada, inaudita, de una forma que no imaginabas. Ese Dios está hoy aquí también para transformar tu vida. Hoy es el día en el que podemos encontrarnos con Jesús. Amén. Pedro además hizo una confesión de fe que, como antes decía, ha marcado la historia de la iglesia cristiana. Pero es una confesión de fe fantástica que solo podía proceder del Padre, solo se la podía revelar Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Dice así su palabra. Este acontecimiento del que vamos a hablar tiene una gran importancia, ¿vale?, en la misión de Jesús. A partir de este momento en el que Pedro afirma que Jesús es el Mesías, el Salvador, Jesús sigue hablando abiertamente de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, pero como decía, marca la historia del cristianismo. Está viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? No sé si sabéis, pero sobre la persona de Jesús se han escrito ríos de tinta y ríos de libros, diciendo quién es Él, quién es este personaje histórico, quién es este Jesús de la Biblia, interpretaciones y libros por doquier. Hoy muchos se siguen preguntando quién es Jesús. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando digo que esta confesión de Pedro marca la historia de la iglesia, es porque vosotros sabéis que nosotros, como iglesia protestante, de raíz protestante que somos, nosotros creemos firmemente que esta confesión de Pedro, cuando él dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que Jesús le está diciendo es sobre esta confesión que tú haces, en la que tú estás diciendo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta confesión edifico mi iglesia. Eso es lo que creemos firmemente, que es Cristo el único fundamento de nuestra fe. Amén. De este pasaje es desde donde la tradición cristiana alimenta la raíz del papado. El papado comienza, en teoría, para ellos, en esta confesión de cuando Pedro confiesa quién es Jesús, y el Señor le está diciendo: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. A partir de ahí comienza el papado, más de 260 papas en la historia de la iglesia católica. Pero lo que vemos claramente es que el único fundamento es Cristo. Dice su palabra, no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Lo que nosotros podemos hacer es edificar sobre ese fundamento. Y lo que sí somos llamados piedras vivas. Somos llamados piedras vivas. Construidas y edificadas ¿sobre quién? Sobre la piedra angular que es Jesús. Amén. Así que lo que Pedro hizo, este es el segundo hito en la vida de Pedro. Pedro confesó quién era Jesús. Y esa confesión de la naturaleza de Jesús como Dios, como el Hijo del Dios viviente, solo la puede revelar el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo como iglesia hablemos de Jesús como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor. Y no porque que hablemos de Él, ¿sabes por qué? Porque los demás necesitan encontrarse con Jesús. Porque la paz que tú tienes cuando hay dificultades en la vida
solo se puede encontrar cuando nos relacionamos con Él, cuando encontramos paz en Dios. Vamos a buscar el segundo, vamos a hablar del tercer hito en la vida de Pedro. Hasta aquí, Pedro, hemos visto la parte más bonita, su encuentro, su confesión, pero en la vida de todo creyente hay también sombras. Hay luces y hay sombras. ¿Sabes? En las películas de dibujos animados a los niños, bueno, y en general, cuando educamos a los niños, les hablamos de los personajes buenos y los malos, ¿no? No sé, mis nietos ven muchas películas que ven con los papás y les explican cosas, pero recuerdo, pues no sé, la de Cachao, ¿no? La de Cars. ¿La conocéis? ¿La película de Cars? ¿Alguien? La de los coches, ¿no? ¿Ves cómo se nota? Las abuelas lo conocen. Hay que tener nietos para conocer esto. Entonces, pues cuando hablas de Cachao, Cachao es el bueno, pero luego hay otro malo que quiere ganar la carrera y la quiere ganar con malas artes, ¿no? Entonces se ponen los personajes como muy claros. Este es el bueno y este es el malo. Bueno, déjame decirte que cuando vamos madurando somos conscientes que ni somos tan buenos ni somos tan malos, pero que todos delante de Dios hemos pecado. Y en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, hay luces y hay sombras. Y en la vida de Pedro llegó el momento de la sombra y lo vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas capítulo 22, versículo 61. Vamos a leer un poquito antes. En este pasaje, Pedro, cuando hablamos de la noche oscura, la sombra oscura en la vida de Pedro, hablamos de su triple negación. Pedro negó al Señor 3 veces en un corto espacio de tiempo. Pedro había dicho que Jesús era el Mesías y pocas horas antes de esto que vamos a leer ahora, había dicho que él nunca, había jurado que nunca le abandonaría, que nunca le negaría, que nunca le dejaría. Y sin embargo, un poquito después, Pedro niega a Jesús 3 veces. Dice el pasaje, vamos a leer desde el versículo 54. Prendiendo a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¿también este estaba con Jesús? ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poquito después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? Hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y aquí una historia dramática cargada de emoción. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Piensa, no mires al que tienes a tu lado. Lloró amargamente. El que tienes a tu lado, ya te digo yo, que ha negado al Señor 3 veces o más. Y la que tienes enfrente de ti también. Porque al final negar al Señor lo hacemos con nuestros hechos muchas veces, con nuestros miedos. Pedro estaba asustado. Fue valiente, ¿eh? Pedro tenía un puntito entre el valor y la cobardía muy interesante. Era valiente para caminar sobre las aguas, pero luego perdía la fe y se hundía. Era valiente para llegar hasta el patio del sumo sacerdote. No había ninguno más. Pero luego ya le dio miedo, ¿no? Al final es como que se atrevió un poco, luego se asustaba. ¿Así somos o no? ¿O eres más valiente que Pedro? Fallamos. A veces no le negamos con la voz. No es que digamos: no, yo no soy cristiano.
pero podemos negarle con nuestros hechos. Pecamos, fallamos, hacemos cosas que no agradan al Señor, nos distanciamos. ¿Y sabes qué hace el Señor en ese momento? Te mira y tú te das cuenta que te está mirando cuando le has fallado. Yo qué sé, ¿qué puedes hacer? Decidme vosotros fallos que cometemos los humanos y los hermanos. ¿Qué fallos cometemos los hermanos en esta iglesia? Decidme algún fallo, no el tuyo, otro, uno cualquiera. ¿Podemos mentir en algún momento? Esas mentiras piadosas, ¿no? Dicen mentira piadosilla. ¿Alguien puede beber más de la cuenta? No, yo no estoy diciendo, estoy pensando. ¿Se puede beber más de la cuenta? ¿Y la gula? ¿Qué me dices de la gula? ¿Pero cuántas veces al día comemos? Vamos a ponerlo más fácil, porque claro, igual, bueno, vamos a ver, que eso sano tampoco es y ya, bueno. Lo que quiero decir es que negar al Señor se hace de diferentes maneras, con nuestras decisiones, a veces con nuestros enfados, a veces en nuestra desobediencia. Y el Señor lo que hace es te mira y en el fondo lo que quiere que hagas es que tú llores amargamente, porque eso significa que eres sensible a su mirada y a su voz. Y Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que justo había pasado lo que el Señor había dicho. Antes de que amanezca me habrás negado 3 veces. Y escúchame, el Señor sabe que tú y yo le vamos a seguir fallando. Y que antes de que amanezca esa aurora que ya nos lleva a la eternidad, ese momento en el que partiremos y estaremos con Él, antes de que eso acontezca, le habremos negado con nuestros hechos en más de una ocasión. ¿Sabes lo que Él quiere? Quiere que identifiques su mirada y que te sigas arrepintiendo y que sigas diciendo: lo siento, Señor, he fallado una vez más. Discúlpame, de nuevo he vuelto a caer en lo mismo. Y lo dijiste, Padre, tú me dijiste que te fallaría. Él también habla de que los hermanos nos fallarán, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué dice? Que les perdonemos hasta cuántas veces. ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Quiere decir que tu hermano va a fallar? Muchas veces. Esto no es licencia para fallar, ¿eh? No estoy diciendo, venga chicos, salid de la iglesia y todos a fallar. No, pero que seamos conscientes que va a pasar en nuestras vidas. Cuando le fallemos, mirémosle a los ojos o aceptemos su mirada de misericordia y busquémosle en adoración, arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Vamos a leer el último de los pasajes y vamos a ir concluyendo. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Encontramos el cuarto hito en la vida de Pedro y este hito es la restauración de Pedro en un nuevo encuentro con Jesús. Este encuentro acontece después de la resurrección. Jesús, el Jesús resucitado, no evitó al Pedro que le había negado 3 veces. Lo buscó a la orilla del lago, ante un fuego de brasas. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Fijaos que esta escena es una escena maravillosa en la que el Señor le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabéis en qué momento lo hace? Lo hace junto a un fuego, unas brasas que tenían encendidas para calentar el pescado, para cocinar y para calentarse ellos. Y en un escenario de fuego similar al fuego que había encendido en el patio del sumo sacerdote y ante el cual Pedro le negó, el Señor le da la oportunidad en una escena parecida, con un fuego encendido, de arrepentirse y de decirle, ahora le da la oportunidad de restaurarle. Y ahora le hace la misma pregunta 3 veces. 3 veces. 3 negaciones, 3 confesiones. Le pregunta: Pedro, ¿me amas? Voy a leerlo desde el 15, ¿vale? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Una vez. ¿Y qué le responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo.
El Señor, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Le rechazó? No, le buscó y además le encomendó una tarea. El Señor no te rechaza ni se olvida de ti cuando le fallas. Te restaura, te busca, te encuentra y te vuelve a llamar para servirle. ¿Has escuchado bien? Te vuelve a llamar para servirle. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor de nuevo? Le enfatizó su llamado: pastorea mis ovejas. Tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Te parece una escena increíble? El Señor le da la oportunidad a Pedro de confesarle su amor. Y el Señor además restaura su llamado. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras. No sé con qué parte de la vida de Pedro te identificas. La confesión junto al lago, en la que él reconocía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Necesitas reconocerle como tu Señor y Salvador? ¿Estás tal vez en ese momento de la negación? ¿Estás en un momento en el que le has fallado al Señor, en el que has pecado, en el que te has distanciado de Él, en el que te has enfriado, ¿no? Te has alejado del Señor, como Pedro, estaba asustado y sus miedos, sus sentimientos, sus temores le alejaron del Señor. ¿O estás en ese momento en el que el Señor te está llamando a servirle? Él ya trató tu pecado, ya trató tus fallos, te está llamando. ¿Qué le estás diciendo tú al Señor si Él te está llamando a servirle? No sé en qué momento te encuentras, pero sí sé que Pedro fue un siervo de Dios utilizado en su tiempo para hablar a miles. Que ese Pedro que le había negado fue restaurado y predicó en la iglesia. Fue un fundamento en la iglesia primitiva. Dice que en su caso para los judíos. Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro trabajó entre los judíos. Y se conoce, aunque no solo entre los judíos, obviamente, pero se reconoce también que, según nos cuenta la historia, fuentes externas a la Biblia, Pedro llegó a Roma y parece que allí murió como mártir por servir al Señor. ¿Qué te parece? ¿Hay algo que aprender de la vida de Pedro? ¿Hay algo que nos podemos llevar a casa de la vida de este discípulo del Señor? Yo me llevo a casa, siempre me llevo, yo creo que nos podemos llevar siempre de cualquier mensaje, ¿verdad? De cualquier reflexión. Pero aprendo de Pedro a identificar mis momentos, a reconocer que quiero los momentos buenos, pero que cuando llegan los malos, el Señor me sigue mirando con compasión. Cuando llegan esos momentos en los que le fallo, Él me sigue mirando y quiere restaurarme. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?